Buenas, buenas, bienvenido a otro video de este canal de YouTube, a este espacio donde me gusta abrir un poco más a mis experiencias personales para que podamos compartirnos y conocernos más profundamente y que te pueda llevar algo también de mis propias experiencias y reflexiones personales que te sirva a vos también. El tema de hoy va a ser un temita que me vino dando vueltas un poco en la cabeza esta semana y con lo que estoy playando un poco, que es los personajes que nos armamos para sobrevivir y cómo el ego se aferra a estos personajes también que nos impiden en alguna medida vivir en el potencial de nuestro ser, de nuestra esencia, y que al mismo tiempo son los personajes que tenemos que volver a atravesar y observar para poder volver a esa esencia efectivamente. Me pasa mucho que cuando doy sesiones de registro, sobre todo, y me encuentro con personas que están como muy desconectadas de sí mismas, que generalmente son las personas que sufren más ansiedad, que sufren depresión, etcétera, que son las enfermedades que representan la desconexión como tal, los males que representan la desconexión. Me encuentro siempre con esta imagen que me muestra como a la persona en su estado más puro, así como viene al mundo, y todas las capas que fue poniendo entre ese ser esencial y el personaje que soy, ¿no? Entonces, como los personajes, justamente los trajecitos, las capas que fue poniendo para separarse de su esencia para poder sobrevivir en este mundo, ¿no? Porque un poco reflexionando sobre esto descubrí eso también. Esas experiencias que nosotros venimos a vivir y que nos van separando como cada vez más de nuestra esencia, son también el camino de vuelta a casa. O sea, es como que es necesario volver a atravesar esos dolores y esas heridas que nos separaron de nosotros alguna vez para volver a recordar quiénes somos en realidad, ¿no? Que es un poco esto lo que se dice mucho con esta frase que quizás algunas de la escucharon, que dice viniste a recordar, ¿no? Porque justamente es así, es que a través de todas las experiencias que vos vivís, por más que a veces parezcan súper dolorosas, te vienen a recordar las lecciones más grandes que tu alma necesita aprender, las que muchas veces ya sabe y se olvidó, y sirven para eso justamente, ¿no? Y es como que me resulta interesante cómo nos aferramos nosotros a estas personalidades para sobrevivir y cómo nos cuesta despegarnos después de esos personajes. O sea, lo visualicé en mí, lo veo en otras personas también cuando quizás quieren soltar algún hábito, la relación que tienen, no sé, con alguna sustancia, con el alcohol, con las drogas, lo que sea. Esto de observar, decir, bueno, pero qué incertidumbre me da si yo suelto esto, ¿quién voy a ser? ¿Cómo me voy a manejar en la vida, no? Incluso ni tan extremo con adicciones y tal, también hablando de esto, de lo que tiene que ver con los puntos de vista que tenemos sobre la vida, con las creencias, ¿no? Por ejemplo, no sé, si yo tengo la creencia, como es mi caso, por ejemplo, de que nunca, inconsciente, obvio, esta creencia de que nunca es nada es suficiente y yo siempre tengo que hacer más, que me lleva constantemente a la hiperexigencia, ¿no? Esto que ya lo he hablado en otros videos y muchas veces me encuentro con un montón de impulso y ganas de cambiarlo y muchas veces me encuentro ahogada en el miedo profundo de la incertidumbre de decir, che, pero si no hago esto, ¿cómo lo hago? Porque esto, bien o mal, hasta el momento me funcionó, yo sobreviví, estoy viva, las cosas que quise hacer me salieron bien y todo, pero también a costa de qué no. Que bueno, como digo, lo hablé exactamente esto en otro video, si es tu caso puedes ir a verlo, el que es sobre la exigencia, pero digo, aplicándolo a cualquier cosa, ¿no? Como esto que nos pasa donde es necesario en algún momento bancarse la incertidumbre para poder atravesar ese vacío y convertirnos en la persona que realmente queremos ser o efectivamente ser nosotros en nuestra esencia sin todos estos condicionamientos que nuestro ego nos puso para mantenernos vivos y para sobrevivir a situaciones que ya ni siquiera quizás son las actuales, quizás fueron situaciones de nuestro pasado, de nuestra infancia, etcétera, que ni siquiera se están reproduciendo hoy en día, pero que nosotros inconscientemente las seguimos reproduciendo porque son nuestros modelos de supervivencia, ¿no? Esto creo que no lo hablé mucho en el video anterior, pero fue interesante en ese momento, lo tenía muy fresco, que acababa de volver de un retiro de BioFlow, una terapia de respiración con la que estoy trabajando, y me fui a un retiro de formación donde vimos justamente el guión Nacimiento, que es el guión
que inconscientemente se grabó en vos durante tu periodo de gestación, concepción, nacimiento, etc. Y bueno, ahí es muy claro, ¿no? Esto, por ejemplo, yo lo vi en el embarazo de mi mamá, que del mío, digamos, fue muy movido, había mucha actividad alrededor de ella, ¿no? Y efectivamente yo sentí en una de mis respiraciones esta sensación de que yo me tenía que estar moviendo todo el tiempo y qué pasaba si yo no me movía y no estaba atenta y disponible para todo lo que estaba pasando afuera, ¿no? Como un miedo muy profundo a entender que esto se grabó en mí como un patrón de supervivencia y que yo creo que tengo que hacer esto para estar viva. Y qué es lo que vine a hacer al mundo, ¿no? Junto con un montón de otras cosas también, ¿no? Pero como esto de que me pesaba muy fuerte inconscientemente sentir toda esa información que ya no estaba reproduciéndose hoy en día, pero que yo inconscientemente la seguía reproduciendo, incluso muchas veces creando situaciones que me obligaban, me auto obligaban hacer de esa manera para confirmar mi guión y para seguir como sobreviviendo bajo esa misma línea de pensamiento, ¿no? Y esto no lo vi solo en mí, lo vi también en un montón de pacientes. Hace poco, por ejemplo, en una paciente que el momento de su nacimiento fue un momento súper caótico, donde hubo casi una situación de supervivencia para sus padres, donde estaban en peligro, ¿no? Y ella constantemente, sin darse cuenta, se ponía en esa situación una y otra vez y sentía que si no estaba como en modo supervivencia corriendo, no funcionaba. Y nada, esto, ¿no? Me parece increíble, como que en algún momento vamos a tener que hacernos conscientes de estos personajes si queremos vivir una vida en conciencia donde elegimos nosotros quién queremos ser y no donde somos llevados todo el tiempo por estos patrones inconscientes que nos rigen constantemente si no los tomamos nosotros por la mano, ¿no? Entonces acá, bueno, me remonto a mi último video donde hablaba de la conciencia para recordarles esto y insistir mucho acá, ¿no? Como de que es súper importante y necesario desarrollar todas nuestras conciencias, física, emocional, mental, respiratoria y espiritual, en todos nuestros aspectos, y estar conectados con esta conciencia lo más constantemente que podamos, porque es la única manera de poder observar una y otra vez cuando el patrón aparece por inconsciencia y por default, para ponerle un freno y volver hacia atrás, para volver a decir, no, bueno, pero yo no quiero responder a esto, que fue como respondí siempre, yo quiero otra cosa, ¿ok? ¿Cómo puedo hacer para hacerlo de otra manera, para pensarlo de otra manera y para seguir explorando nuevas formas de expresarme y de ser y nuevas formas de sentirme que yo no quiero que sean las viejas, las que conocí siempre, ¿no? Y qué importante es también como indagar en esto, en nuestra historia de vida, en la historia de vida de nuestras familias, etcétera, para observar esto, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que una y otra vez se presentan en mi vida y que yo necesito ver sí o sí porque esos desafíos me van a estar representando los personajes en los que yo misma me puse y me van a estar representando los aprendizajes más grandes que yo vine a hacer al mundo? Entonces, fíjense que muchas veces esta situación X que tenés hoy que te está molestando, en realidad está representando algo que ya apareció muchas veces en tu vida con otra cara, con otra voz, con otra forma, y que viene a enseñarte en realidad lo mismo, que simplemente es como en vez de sentarte y ofuscarte por eso que te está pasando, molestándote, te sientes a observarlo y a desmenuzarlo de a poquito, en cómo te hace sentir, en qué emociones te genera, en qué es lo que te está mostrando de vos, esto que te está pasando, que muchas veces es externo, muchas veces sucede a partir de que otro me hace, me dice, lo que sea, pero que yo no me puedo quedar en ese lugar, porque ese lugar es muy pobre y no me da absolutamente nada. En cambio, si yo me siento a desmenuzar esta situación un poco, me voy a dar cuenta que seguramente la lección que trae esa situación para mí es muy parecida a otras que ya he vivido múltiples veces en distintas situaciones de mi vida. Entonces, observen y hagan el laburo de aprender a concientizarse y a desmenuzar las situaciones que experimentan para poder llegar a conclusiones más profundas y poder observar esos personajes y esas lecciones que se repiten constantemente en sus vidas para aprenderlas, porque la vida es muy testaruda y les va a traer una y otra vez las mismas secuencias hasta que las aprendan. Esto no hay opción, y cuando crean que las aprendieron van a volver a aparecer para ver si efectivamente es así o no. Entonces no se enojen con la vida, no se enojen con ustedes mismos por
anteponerse ciertos desafíos o por haberse puesto ciertos trajes alguna vez, porque lo único que fueron estos trajes fueron estrategias de supervivencia. Y al día de hoy lo siguen siendo. Entonces, más que culparse y perder energía ahí, intentando ser perfectos, algo que hablé mucho en el video sobre exigencia, esto de en vez de enfocar mi energía en algo que funciona inconscientemente, mejor usémosla para activar nuestros mecanismos de conciencia, para ejercitar esa conciencia y cultivar una vida más consciente donde yo constantemente puedo observar y decidir cómo actuar en vez de ser llevada por mis patrones inconscientes. Porque además es esto, fueron mecanismos de supervivencia, no fueron maneras de arruinarles la vida. Aunque muchas veces parezcan y efectivamente sea lo que sucede, nada, traten de desmenuzar un poco más esto para entender que tiene un origen muy amoroso en realidad. Y que lo único que viene a hacer es enseñarte. Así que bueno, espero que esta reflexión que yo tuve te sirva y te ayude a entender un poco más tus propios personajes y a ver si quieres seguir jugando en ellos o si tenés ganas de inventarte otros capas que ya estos no te funcionen más. Así que bueno, te mando un beso, espero que te haya gustado y que lo hayas disfrutado mucho como yo. Gracias.